En la vida cristiana hay una auténtica contradicción entre hacer y orar, entre la vida activa y la vida pasiva. Veamos. Hola queridos hermanos, una vez más con ustedes, el padre Victoriano, el padre Jaime y yo, Miguel, y pues los saludamos con mucho gusto para reflexionar el Evangelio que veremos este domingo 16 ya, el domingo 16 del tiempo ordinario, ¿no? Si no me equivoco. Y pues, ¿cómo estás, Victoriano? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí contento de estar con ustedes. Ya hacía falta para que te aparecieras, Victoriano. Nos has Sí, dado sí, mucho. andaba desaparecido, pero aquí estoy. No estaba muerto, andaba de parranda. Ajá, el aparecido de Santo Tomás. Sí, el aparecido de Santo Tomás. Supimos que pues tuviste tu Puerta Santa y pues el jubileo de la parroquia. Cuéntanos un poquito mínimo cómo te fue. Pues estuvo muy bien con motivo de los 250 años de la erección canónica de la parroquia de Santo Tomás Apóstol La Palma. La Santa Sede nos concedió el año jubilar y la Puerta Santa. Y eso pues es un motivo de gran fiesta. Y entonces, bueno, pues pueden ir a ganar la indulgencia plenaria a la parroquia o a alguna de las iglesias que pertenecen a la parroquia, ¿no? Qué padre, qué padre. Ya te aplaudo mucho y te admiro mucho porque esto, pues a mí no se me ocurre, pero a ti se te ocurrió y gracias Pues por ahí, a la iglesia. Muy bien. gracias, Miquele. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, saludos. Ya, ya. Una pregunta, Victoriano, ¿tú solicitaste eso? O sea, ¿cómo fue que? Sí, sí, se hace la solicitud a través, obviamente, de la curia de la arquidiócesis, quien hace las gestiones, pues Monseñor Salvador es el que ya se encargó de las gestiones con la penitenciaría apostólica. Muy bien, muy bien. Pues Jaime, tú ya también vas a estar de fiesta, ¿no? Porque el 27 tenemos una presentación de un disco de tus obras maravillosas de La Noche Oscura, ¿no? Y si están todos invitados el 27, claro, sí. En el Casino Español a las 7 de la noche. Quedan todos invitados. Invitadísimos. Muy bien, muy bien. Pues Padre. vamos a darle a lo que nos reúne en este momento del Tierra Buena. Vamos a darle. ¿Quieres hacer alguna referencia anterior o leemos el Evangelio Victoriano? No, yo creo que nada más tener presente que venimos del relato del buen samaritano que le da un contexto muy importante para entender este pasaje que vamos a escuchar hoy. Muy bien, muy bien. Jaime, Bien, ¿puedes leer? sí, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quita. Muy bien. Victoriano. Estamos aquí ante un falso opuesto, falsas oposiciones, ¿no? Que tantas veces escuchamos en la iglesia, como la fe y las obras,
Estamos aquí ante un falso opuesto también. Y creo, siguiendo algunos autores, que lo que intenta el evangelista es meter bueno, subrayar la importancia de la escucha de la palabra, ¿no? Hay una constante referencia al amor práctico al prójimo, lo escuchamos el domingo anterior con el relato del buen samaritano, ¿no? Cómo el samaritano se inclina hasta el hombre caído, el hombre herido, y se ocupa de él. Esto es clave en la vida cristiana, como el aterrizaje, de la experiencia de encuentro con Cristo tiene su punto de llegada justamente en la acción caritativa. Y entonces había como la sensación de que parece ser en las comunidades ahí de los principios, como esta sensación de que entonces, pues, puro hacer, y nada de escuchar, hacer espacio a la experiencia del encuentro con Cristo, que será una parte importantísima desde siempre en la historia de la Iglesia, la escucha de la palabra. Ahí no digo más, ya Antonio Tamen nos hizo ahí una muy buena, un muy buen análisis de la escucha, ¿no? Es muy importante cómo poder estar nosotros, digamos, nada más dispuestos. Y entonces, pues esto fundamentalmente, ¿no? ¿Hay alguna controversia a propósito de María escogió la mejor parte, como dicen Marta, muchas cosas, siendo que una sola es necesaria, María escogió la mejor parte. Pues hay alguna controversia a propósito de ese pasaje, porque daría la impresión de que tendríamos que estar como en una actitud contemplativa solamente, sin ocuparnos del contexto en que nos rodea. Y quizá haciendo referencia a todo el Evangelio y al Nuevo Testamento, pues tendríamos que decir que no, posiblemente no es una traducción adecuada, sino que pues, hace referencia a que sí es muy importante el estar a la escucha de la palabra, estar en esta actitud contemplativa, y del otro lado también es muy importante, hay que decirlo también con ese muy importante, la acción caritativa de la Iglesia, que hace presente también a Cristo Jesús. Es la acción caritativa, como lo hemos dicho acá en algunas ocasiones, es también altamente evangelizadora, porque hace presente la acción misericordiosa y solidaria del Verbo encarnado que se mete en la historia también a curar las heridas del hermano caído. Entonces, yo diría, pues eso a propósito del texto, pero quiero resaltar algo que nos cuesta mucho trabajo en la Iglesia, que es porque parece, y hoy con las controversias que existen, es que qué hacer con la mujer en la Iglesia, ¿no? La ministerialidad de la mujer en la Iglesia, que es un debate abierto y es en algunos contextos es un problema. Y yo creo que ayudaría mucho, nos ayudaría mucho a relajar la discusión si observamos la actitud del maestro. La actitud del maestro es totalmente novedosa con respecto a la mujer. Ya
Miguel, ahí nos podrás dar algunos datos más de cómo era el protocolo del anfitrión, ¿no? Al recibir a un personaje, y un personaje que es pues un rabino, un maestro. Sin embargo, el evangelio, y esto es consistente en los 4 evangelios, la actitud del maestro con la mujer. Yo creo que nos da para pensar cómo eh, Jesús no está de acuerdo en la subordinación de la cultura judaica a propósito de la mujer, ¿no? La mujer como subordinada del varón y como, pues más como propiedad del varón que como una interlocutora, pues a pleno título, ¿no? Con igualdad, pues. Y entonces, eso ya después cuando pasó al mundo romano, pues se volvió a descomponer, pero creo que yo que es muy importante, como decía, tener en cuenta que la actitud del maestro con respeto a la mujer es una actitud totalmente novedosa. Sabemos que el maestro llevaba un grupo de discípulas y discípulos y es muy interesante notar cómo la figura de María a los pies del maestro es la figura característica del discipulado cristiano. Es decir, nosotros podemos hablar de Pedro, de Santiago y de Juan y de todos los que quieras, pero no es menor el hecho de que el Evangelio ponga como modelo de discipulado a María a los pies del maestro. Y esto pues nos debe abrir el horizonte hacia pues reflexiones que tengan en cuenta más al Evangelio y menos, como he dicho en algunas otras ocasiones, pues las ideologías que a veces se le han ido incrustando a la iglesia y a la reflexión sobre el evangelio. Pues yo ahí me detengo y dejo el espacio. Pues abres muchos Sí. frentes. Más que cerrarlos, los abres. Pero, Jaime. Sí, pues muy interesante este camino que tomas, Padre Victoriano, para actualizar el Evangelio, para vivirlo. Sí, 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 sin lugar a duda. A mí me llama mucho la atención las palabras de Jesús, ¿no? Escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Hoy por hoy, pues también vemos, ¿no? Como mujeres y hombres buscan como ese derecho a elegir, a decidir, buscan reafirmarse, autoafirmarse en esas elecciones, en lo que escogen, en lo que buscan. Qué interesante es esta actitud de María de elegir escuchar a Jesús, ¿no? En medio de estas situaciones sociales que a veces polarizan, en medio de pues, los mismos resentimientos sociales o colectivos que hay. Qué interesante que la mejor decisión es pues, escuchar a Jesús, aprender a escuchar. Y bueno, también el Padre Miguel ya nos ha dicho sobre esto de la escucha. Es la obediencia, es decir, identifico mi actuar con Jesús. O sea, no es nada más la escucha pasiva, sino la escucha de estar en sintonía. Entonces, por supuesto que estar a los pies de Jesús escuchando implica pues todo el ser, toda la persona, se involucra toda la persona, no queda uno fuera, no quedan fuera sus acciones, no quedan fuera las intenciones, no quedan fuera los impulsos, los sentimientos, no queda nada fuera cuando se empieza a escuchar a Jesús. Entonces, sí, este dato que pones, Padre Victoriano, sobre esto de la mujer y cómo se le va dando importancia, qué importante es esto de pues, aprender a elegir, ¿no? Elegir escuchar a Jesús en estas situaciones sociales. Y también otro punto que quisiera anotar es este dato, el dato de realmente nuestras acciones a veces están marcadas por el yo, ¿no? El yo. Quiere decir que necesitan ser purificadas porque pues todavía es el yo hago, yo estoy.
Y de hecho el reclamo de Marta es todavía eso, ¿no? El reclamo de Marta es, ¿no te das cuenta que me han dejado a mí con todo? Todavía es el centro ella, ¿no? Todavía es el centro sus acciones. Pueden estar bien, pueden ser de atención, pueden ser buenas, pero en el centro está todavía ella. Y yo creo que lo que ayuda el escuchar a Jesús es que nuestras acciones ya no se queden en nosotros mismos, es decir, yo es que yo sí hago, es que yo, sino que realmente vuelven a ser acciones gratuitas, vamos a llamarle así, acciones de gratuidad, acciones de gracia, acciones en donde ya puedo donarme de una manera libre, pero eso solamente escuchando a Jesús. Si no se escucha a Jesús, pues nuestras acciones van a seguir girando en torno a, pues yo sí hago, tú no haces, él se hace, díganles que hagan, todas esas discusiones que también vemos en nuestras comunidades parroquiales, que en los ministerios que tenemos, pues gira mucho en torno a eso, a acciones todavía centradas en el propio yo. Por ahí iría yo, algunos puntos. Muy bien, muy bien. Gracias, Jaime. Yo me centraría en una descripción de la cultura que privaba en ese entonces, en la cultura mediterránea, para notar lo disruptivo que es Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas no es ajeno a la mentalidad de aquel entonces, ¿no? La primera cosa que yo noto es que la casa, nosotros sabemos por el Evangelio de Juan que no eran nada más Marta y María, sino que también estaba Lázaro como hermano. Entonces, la ideología era que la casa la llevaba el varón. Se decía la casa de Lázaro. Y aquí se dice que es la casa de Marta y María. Esto es un primer contraste con la cultura judía de aquel entonces. Las mujeres no podían recibir solas a una persona de una posición alta, no podían recibirlo, no podían recibir a personas, ni menos a una posición de una persona de posición alta, solas. Tenía que estar un varón en la casa para recibirlos, para ser el anfitrión. Sin embargo, la mujer más anciana, o la esposa, o la hermana más grande, era la encargada de tener todo en orden. Era como una cosa de mucho honor tener el control de la situación. La mujer mandaba a traer los víveres a la tiendita de la esquina, las papas y las galletas, ¿no? Y el café. Los churritos. Las botanas. La hermana mayor, es decir, Marta, tenía la responsabilidad y el honor de coordinar las acciones para darle soporte al hermano, en este caso inexistente. En este caso no está Lázaro, es una disrupción también, para tener el control de la reunión. Las mujeres se tenían que meter al servicio. María está actuando como un hombre, como un varón, está actuando como un varón, y eso es lo que le molesta a María, porque los varones se sentaban a platicar. No creo que haya ido solo Jesús, sino que fue con sus discípulos. Si no le cayeron los 12 gorrones, nada más 3 o 2, pero Jesús no hubiera ido a una casa de mujeres solo. También es un protocolo, Entonces los varones se sientan a platicar en la mesa y las mujeres les sirven la comida a la mesa. Sirven las viandas, todas juntas, porque en la cultura oriental y en la cultura del Medio Oriente y en la cultura mediterránea,
los tiempos que nosotros hacemos en la comida no están muy claros. En la cultura árabe y la cultura judía y la cultura japonesa y china, todo se sirve a la vez y los varones van platicando y comiendo de las diferentes viandas. Entonces, María toma el papel de un varón. En ese sentido, es también disruptivo. Como decías, Victoriano, allí el Evangelio comienza a señalarnos que aguas con el machismo, aguas con el que los varones seamos los únicos que tenemos la palabra en las mesas, aguas con lo que nos atañe en la cultura de la sumisión de la mujer. Este es un pasaje terriblemente disruptivo. Yo lo concebiría como el paso del judaísmo y de las culturas antiguas a una cultura cristiana de igualdad de estatus de la mujer con el varón. Y esto no es visto muchas veces en la predicación. En la predicación nos centramos más en el actuar y en la contemplación, en las obras y la fe. Pero este pasaje tiene la característica de ser disruptivo en la cuestión del paso de una cultura hebrea a una cultura cristiana. Y este mismo aspecto lo encontramos en el pasaje de Lázaro cuando el Señor lo resucita. Le pregunta a Marta, que es la representante de la cultura judía, le pregunta a Marta, ¿tú crees en la resurrección? Y Marta le dice, sí, 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 creo, como representante de la cultura judía. Pero Jesús le dice, no esa resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, de la muerte y la resurrección de Lázaro, hay las dos mujeres son prototipo de la cultura judía y de la cultura cristiana. Lo mismo encontramos en Lucas. Yo creo que históricamente es una suposición mía, no la he leído nunca, pero yo supongo que históricamente María fue la que más hizo caso de Jesús y Marta como que se rezagaba, como que no escuchaba, como que estaba muy en su papel de disposición de la fiesta, ¿no? Del honor que tenía de tener al maestro y poderle servir. Las mujeres y los niños tenían que comer en la cocina, en el área de servicio. Cuando había una visita, los varones eran los que podían comer en la mesa y platicar en la mesa, pues en la mesa o en el espacio común. Pero ahorita tenemos un evangelio totalmente disruptivo. Y yo resuelvo mucho el asunto de la aparente contradicción, porque la acción de Marta es una acción cultural. Y la escucha de María es anticultural. Dado la cultura, queda desacreditada por Jesús. María escogió la mejor parte, es decir, la escucha, como dijo Jaime, la escucha es la mejor parte, porque de la escucha tenemos la espiritualidad para la acción. Hacen acción. La escucha nos da el planteamiento espiritual para la acción, una acción caritativa de veras. La acción de Marta es una acción de
una persona que está actuando sin espiritualidad. Por eso cae en el egoísmo que decía Jaime, el reclamo. Dile a mi hermana que se meta a la cocina, que no esté con ustedes, ¿no? Claro. Se meta a ayudarme en los quehaceres. No, no es que anduvieran barriendo, no, 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 no. Era una honor para las mujeres servir a la mesa y estarles proveyendo de las viandas y de la bebida que se necesitaba en la reunión de los varones. Entonces, Marta es la activista sin espiritualidad, la activista que nada más actúa por darse a notar, darse a notar. Y Jesús dice, María escogió la mejor parte. Es decir, María escucha para luego actuar, para luego servir. Y la vemos otros pasajes, como en la muerte de Lázaro, que María está reflexionando, está entendiendo las cosas y está comportándose a la altura. Marta va a reclamarle a Jesús, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi No hermano. hubiera muerto mi hermano. Pero mi María está a la altura de las circunstancias. Es decir, una cosa es el activismo que produce egolatría y egocentrismo, y otra cosa es la escucha que produce un servicio adecuado a la comunidad. Así lo definiría yo. Victoriano, una ronda más. No, solo haría el subrayado porque me parece muy importante, así como lo explicas, de esta superación del aparente contraste, de la contradicción, desde el punto de vista de la revelación, porque efectivamente el riesgo siempre en la iglesia, yo veo sobre todo en los últimos tiempos donde hay como una especie de extravío generalizado, es que perdemos la mejor parte, ¿no? No estamos como atentos al evangelio y hacemos cosas, hacemos la pastoral de eventos, ¿no? Y entre más grandotes, entre más ruidosos, parece que es mejor, ¿no? Una tradición que nace ahí con Juan Pablo II. Necesitamos regresar efectivamente a la fuente, porque de otra manera nuestra acción pues es un activismo, como decías, retomando a Jaime, pues un activismo egoísta, ¿no? Ególatra o egocentrista, donde yo hago, yo digo, yo subo, yo bajo, yo. Entonces, una pastoral vacía, que no conduce a Cristo, pues, ¿no? Porque estamos muy en el contexto de eventos así mega, que mega, resultan nanos. que sí, que resultan nanos. Y entonces, qué importante poder regresar, que yo creo que es un pendiente, lo hemos dicho acá, es un pendiente en la iglesia, regresar a la escucha de la palabra, a la centralidad de que resuene la palabra de Jesús en nuestras comunidades, porque luego estamos pues muy entretenidos con el Antiguo Testamento. Muy bien. Jaime. Pues este detalle que decías de la cultura está interesante, esto de la cultura. Yo sí creo que en la actualidad, bueno, este tipo de culturas sí limitan mucho, ¿no? Nuestra cultura, aunque hay anhelos de igualdad, ¿no? De hecho, hoy por hoy hay anhelos de, pues hay que ser todos iguales, nadie se sale, o sea, todos bien, todos entran, somos inclusivos, los mismos gobiernos se pueden mostrar así. Hay una tendencia por querer esta igualdad. Aquí lo esencial del evangelio es que no lo vamos a lograr sin Jesús. O sea, sin Jesús no podemos lograr esa
siempre vamos a polarizar, siempre vamos a irnos de un lado por querer dar chance al otro, nunca vamos a estar pues así centrados sin Jesús. Entonces aquí creo que también la novedad del Evangelio es que es en Jesús como también la cultura se puede ir transformando o puede ir alcanzando sus ideales más legítimos, que es esto de igualdad. Esto de la igualdad, me imagino que, bueno, así como lo explicamos, las mujeres se sentían bien al servir, eso es cultural, o sea, nada marginal, honraban así, y qué bueno, pero en la actualidad pues se ha polarizado tanto que se anhela tanto la igualdad como un concepto, una idea que no se acaba de cuajar, y yo sí creo que en Cristo, al escuchar a Jesús, esos caminos van tomando otra alternativa. En la iglesia, como dices, Padre Victoriano, en la iglesia que es como nuestra casa, ¿no? Nuestro lugar donde se puede ir experimentando esta experiencia de igualdad, de alcanzar todo esto, pero con Jesús. Sí, fíjense que yo aquí saco a colación un tema que ya alguna vez hemos tratado, no sé si en Conversando en la Fe, pero un estudio dice que la Iglesia Católica y la Iglesia en general cristiana, estamos en una crisis de personas, de participación, porque hemos perdido a las mujeres de los 17 a los 40 años, a los 35. Y eso es muy, muy importante. Hemos perdido a las mujeres y las mujeres que eran activas en la catequesis, en los servicios de la iglesia. No quiero menospreciar a las personas adultas ni a los varones, pero hemos perdido, por lo pronto en la Ciudad de México, a esta franja, este sector de las mujeres que antes eran las continuadoras, las madres, las abuelas, para continuar la fe en la cadena de las generaciones. Y entonces, bueno, llega el momento en que hay que replantearse, no solo por necesidad de participación, sino ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque no podemos seguir así, no podemos seguir así. No. Pues Bien. sí, eso hay que replantearse porque efectivamente, como tú dices, no es solo porque, ay, perdimos Audiencia. se llama suscriptores, ¿no? O socios o lo que sea, sino porque revela algo mucho más profundo que es que a quién estamos anunciando, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Pues algo más que quieran añadir. Yo creo que tenemos campo para muchas semanas. Muchas Para semanas. reforzar. Sí. Atásquense, que hay lodo. Muy bien, pues por mi parte, muchas gracias a ustedes y a los que nos escuchan. Y por mi parte, les digo que activen la campanita cuando se suscriban en todas las notificaciones para que les lleguen los avisos de nuestras intervenciones. Y pues esperamos que si les sirve este asunto de este podcast, pues lo promuevan y lo den a conocer entre sus amigos y sus compañeros. Y si no, denle like, porque nos hace que YouTube no nos considere una plataforma falsa, sino que tiene pues gente físicamente que nos ve. Entonces, bueno, denle like o dislike. Es lo mismo para nosotros. Nos ayudan mucho los comentarios y pues si tienen alguna pregunta, háganosla saber. Bien, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.